Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última conferencia, que no la última actividad, del ciclo Guerrero Estrachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Como muchos sabréis, porque ahí veo caras que han venido a casi todas las actividades, durante 2024 y 2025 estamos celebrando el centenario de nuestra sede, en la Casa de las Palmeras, donde se ubica el Colegio de Arquitectos, y bueno, pues ha sido un motivo pues, para hacer diferentes actividades, visitas, rutas, conferencias, que muestren tanto nuestro edificio como la producción arquitectónica de Guerrero Estrachan, de Fernando Guerrero Estrachan, y la Málaga de ese momento, que tiene mucho que ver con la Málaga en la que a día de hoy estamos. Doy las gracias, como siempre, al Museo de Málaga, junto a Andalucía, que nos cede este espacio para las conferencias, a nuestros patrocinadores, que son Grupo RP, Santo, Salsa y Porcelanosa, que sin ellos no sería posible el ciclo. Y voy a presentar a la ponente de hoy, Mar Loren Méndez, que bueno, yo voy a hacer currículum breve, porque Mar tiene un currículum que sería más extenso que la conferencia que te va a dar. Entonces, yo voy a hacer el currículum breve y sobre todo, Mar, agradecerte que hayas venido de Sevilla. Siempre dice, este es mi colegio, pero al final pues, hay que sacar el tiempo para venir aquí, y te agradezco un montón que hayas podido formar parte del ciclo. Y bueno, pues Mar Loren Méndez es catedrática del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Es doctora arquitecta con estudios de posgrado en Patrimonio y Nuevas Tecnologías del Programa Europeo Leonardo da Vinci y máster en Design Studies por la Universidad de Harvard. Con su investigación aborda la caracterización del patrimonio del entorno construido, con especial énfasis en el patrimonio contemporáneo. A lo largo de su carrera ha desarrollado estudios transculturales entre Europa y América. Ha analizado la transformación del litoral turístico y actualmente lidera investigaciones en metodologías creativas e interdisciplinares del patrimonio que integran las nuevas tecnologías. Su contribución pionera en este campo la llevó a conseguir la aprobación en 2019 y dirigir desde entonces la Cátedra UNESCO CREAT, primera en el mundo dedicada al patrimonio contemporáneo. Es experta del Plan Nacional de Arquitectura Contemporánea y hasta 2023 fue directora del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonios Contemporáneos. Su producción, que como ya he dicho es muy extensa, abarca más de 80 publicaciones, habiendo presentado su trabajo en más de 100 congresos y conferencias internacionales. Sus proyectos de investigación han captado fondos superiores a los 1,7 millones de euros, financiados por instituciones como Fondo FEDER, Unión Europea y Ministerio de Investigación e Innovación. Sus exposiciones han alcanzado repercusión internacional, financiadas por instituciones como el Instituto Getty, y han atraído a más de 80.000 visitantes, siendo premiadas y generando más de 100 reseñas. Reconocida con el Premio Fama 2021 a la excelencia en la investigación en la Universidad de Sevilla, con la Medalla Ciudad de Sevilla en 2022 y premiada en la 14ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en diversas instituciones internacionales y desde la Cátedra UNESCO ha establecido una red internacional de universidades, entidades públicas y privadas y otras cátedras UNESCO. Es fundadora de la Red Internacional Iberoamericana de Cátedra UNESCO en Patrimonio Cultural y de la Red Internacional Caberland en torno al patrimonio de los paisajes extractivos del mármol. Y esto es solo un poquito del amplio currículum de Mar. Así que yo, sin más, le cedo la palabra, que seguro que lo que ella nos va a contar es mucho más interesante que todo lo que yo os cuente. Así que muchas gracias.
Después, le ha puesto el escritor aquí, ¿sabes? La pantalla aquí. Modo pantalla. Genial. Estupendo. Muchísimas gracias por poner. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Es un placer y una alegría siempre volver a lo que considero mi casa, a nuestra casa. Y bueno, nuestro colegio, que bueno, buscando un nombre, digo, el Colegio para la Arquitectura, ¿no? Porque estáis haciendo tantas actividades que bueno, desborda lo que es la actividad normal de un colegio, ¿no? Yo quiero ahora mismo felicitar de una manera entusiasta a nuestro colegio por haber hecho esta actividad tan ilusionante como es celebrar una casa, el centenario de la casa, que llevamos en ella desde 1978 y hasta hoy, que dure mucho. Quiero felicitar a todo lo que ha sido el comité organizador. Recordaba esos momentos en los que nos conocimos cuando Eugenia estaba también súper ilusionada con la guía de arquitectura contemporánea y lo pasábamos tan bien esas tardes marginales ahí en nuestra casa. En este ciclo nos acoge otra casa, este bellísimo lugar, la Casa de la Aduana, y quiero también agradecer la hospitalidad. Gracias Lola, que está por ahí, por atenderme y también por este cambio, que os doy las gracias de fecha, que la verdad os agradezco mucho. Esto es una obra de Manuel Martín Rodríguez, de 1788, y su director en su momento afirmó que esta casa es la gran pieza del museo. Sus palmeras, no sé si os quedáis mirándolas, ¿no?, que acompasan siempre la fachada, a mí siempre me han fascinado, parece que siempre están como arrimándose, ¿no? Siempre en diálogo con esa arquitectura contundente, ¿no?, esa geometría. La palmera es un árbol, un imaginario que está muy vinculado a Málaga y también a nuestra casa, la Casa de las Palmeras, cita en Avenida de las Palmeras sin número. También recuperada para nuestra contemporaneidad, para albergar en este caso el Museo de Málaga. Y me vienen los recuerdos de cuando estaba en obras este museo, que nos gusta una obra a los arquitectos, ¿no? Habían montado aquí una caseta de feria, no sé si alguno de vosotros estuvo. Yo vine también con la Junta de Andalucía, con Elba Herrero, que también es arquitecta de aquí de Málaga. Son momentos, espacios y tiempos efímeros y fugaces en Málaga cristalizan con naturalidad en una atmósfera. Con una copa en la mano y el jolgorio de fondo, visitamos la obra con uno de los arquitectos, con Fernando Pardo, y discutíamos ahí con la sevillana, con la copita, si las cúpulas vaídas las teníamos o no que lucir, si el uso del grabado de Henry Ford era apropiado o no. Y todos estos maridajes de fiesta y debate intelectual son posibles aquí en Málaga. En el ciclo habéis cubierto todos los flancos y por eso también mi felicitación, ¿no? Lo hablábamos cuando llegábamos. Estudio monográfico de la casa, sus transformaciones, también sus contornos. El autor, por supuesto, Fernando Guerrero Estracha, que tenemos aquí a la doctora que hizo su tesis sobre él y he tenido el placer de conocerla, Josefa Carmona. La ciudad, su contexto y también los bordes de esos contornos con lecturas transversales. La saga de Fernando de los Guerrero Estracha, los contemporáneos, las generaciones que antecedieron al autor. Todo ello fue moldeando, cuando lo he ido escuchando, que he intentado ver algunas de esas maravillosas presentaciones, lo que hoy vengo a contarles, ¿no? Todos los días a ver qué les contaba, ¿no? En contraste con mi muy querido amigo y compañero de este colegio, Rafa Reynoso,
que decía, a mí me dijeron el título, ¿no? Pues el título en este caso lo he propuesto yo, se lo propuse Eugenia, es una trampa mortal. También escuché a Charo, a Rosario Camacho, a nuestra catedrática de cabecera, decir, bueno, yo es que, claro, lo quiero meter todo, porque cuando nos emocionamos con Málaga, lo quiero meter todo, ¿no? Entonces, cuando me hicieron el encargo, pues dije, mira, este tema que me dices seguro que lo hace mejor otra persona. Y fui un poco desobediente, pero creo que en beneficio de la causa, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a contar en esta tarde de junio? Que agradezco que vengan, ¿no? En medio ya casi rozando el verano. Yo hace ya muchos años, ya lo ha dicho Eugenia, yo estoy entregada a la causa del patrimonio contemporáneo y al final, en estos paisajes cambiantes de la domesticidad mediterránea, me he dado cuenta que, como siempre, cuando entorno la mirada, para verlo todo, en este caso, la Casa de las Palmeras, nuestra casa del colegio, al final termino en la mirada, en el prisma patrimonial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues ahí lo tienen. Primero situamos la casa y la acción de su ocupación realizada desde el colegio en los parámetros actuales de qué son los estudios patrimoniales, ¿no? Luego situamos la casa en un contexto más amplio de nuestros paisajes domésticos contemporáneos, dentro de unas claves de la singularidad, transitando de manera relajada, como un juego, al más puro estilo malagueño, entre la arquitectura, la ciudad y el territorio, la historia, la iconografía y la literatura. A ver cómo salimos de esta, ¿no? Para finalmente volver a la casa e identificar sus valores, ese carácter único de nuestro patrimonio del habitar contemporáneo. La Casa de las Palmeras y su ocupación como la Casa para la Arquitectura en Málaga constituye sin duda, que no es la primera afirmación, una acción de plena contemporaneidad en los estudios patrimoniales. La casa, proyecto nuclear del ejercicio de la arquitectura. El paisaje íntimo y doméstico. Celebrar una casa es celebrar el ejercicio de la profesión, el origen mismo de la arquitectura, pero a la vez todo un universo. La ciudad cristaliza en cada momento en sus casas, en cómo nos definimos a través de ellas. La arquitectura de la casa recorre todas las escalas, es transversal y no solo pequeña escala como podríamos pensar, es sin duda ciudad y paisaje. La casa, la arquitectura doméstica como patrimonio. En contraste con las grandes arquitecturas civiles y religiosas, entendemos casi siempre que la casa es patrimonio personal de sus moradores, de sus propietarios. Con este centenario reivindicamos la dimensión patrimonial, es decir, compartida de la comunidad. Las casas también son de todos, de la arquitectura doméstica. Valorarla y por fin rehabilitar una casa con nuevos usos. El proceso de su intervención, por otro lado, despliega los resortes de su salvaguarda. En vez de la construcción de una nueva planta que podría haber sido en un momento de euforia desarrollista a partir de los años 60. Nosotros elegimos ocupar, rehabilitar una casa. Y es que proyectar una casa está en el núcleo, decíamos, del bello y noble ejercicio de la arquitectura, pero también la recuperación de nuestras arquitecturas está en el núcleo mismo de la reinvención de la profesión. En ese momento, cuando nos surge nuestro maravilloso Alberti, cuando nos redefinimos como artistas e intelectuales, trascendiendo un papel únicamente manual, artesanal, que también documentar, valorar, intervenir, mantener y divulgar, es también hacer arquitectura. Afirmaba Alberti, en ese momento refundacional de la profesión de la arquitectura: te recomiendo, no te precipites a comenzar la obra movido por la libido de edificar. Me encantó esta cita porque, claro, bueno, tiene ese puntito, ¿no? Demoliendo viejos edificios, echando cimientos desmesurados para la obra entera, porque esto es propio de atolondrados y desconsiderados. El colectivo del Colegio de Málaga no fuimos atolondrados ni desconsiderados al ocupar la Casa de las Palmeras. Riegel, en su libro El culto moderno al monumento, nos pone en la pista de que la valoración patrimonial hunde sus raíces en la modernidad. Es el sentimiento de pérdida a partir de la destrucción de nuestras ciudades históricas la que hace surgir el anhelo de conservarlo.
Ese monumento del que nos habla Riegel, que nos explicita que no es el monumento intencionado, el movimiento rememorativo, sino él empieza a hablar de ese monumento histórico-artístico que ahora todo el mundo, cuando pensamos en monumento, pensamos en eso, pero en ese momento de principios del siglo no era así, ¿no? También su valor de antigüedad lo resaltaba muchísimo. Aún hoy, la arquitectura con menos de 100 años cuesta entenderla como patrimonio. Por tanto, estamos también a la vanguardia cuando reivindicamos la condición patrimonial de las arquitecturas contemporáneas. De esta es nuestra casa. Y por fin, en Málaga, en la ciudad de Málaga. Una ciudad que tampoco encaja en los cánones de lectura patrimonial. Y es que, como dijimos anteriormente, la casa es universo, contiene y cristaliza su ciudad, así que nos debemos volver a referir a ella. La ciudad, según sentencia de los filósofos, es una casa grande y viceversa. La casa es una pequeña ciudad. Quiero, por tanto, detenerme en esta acción de ocupar la casa como acto de contemporaneidad. En contraste con entender este traslado del Colegio de Arquitectos a una casa burguesa de entreguerras en los años 70 como una decisión más o menos conservadora, burguesa, tradicional, me gustaría reivindicar la mirada patrimonial y la consolidación de los estudios patrimoniales como una conciencia que emerge en la creación misma de la ciudad contemporánea. En cuanto a la construcción en el interior de la ciudad, en 1984, Bernardo Secchi, en su texto Las condiciones han cambiado, apunta a abandonar los grandes gestos, las grandes realizaciones sobre mapa. Afirma que nuestras ciudades del siglo XXI ya están todas construidas. Realizar y actuar en el interior es la actitud sostenible que propone. Este cambio de paradigma, anunciado por Secchi, es casi coetáneo a nuestro traslado a la Casa de las Palmeras. Él lo denomina el crecimiento interior. Desde los estudios patrimoniales, aún hoy la UNESCO nos habla de la baja representatividad y la poca estima de la arquitectura contemporánea en el seno del patrimonio mundial, es decir, este patrimonio de la Casa de las Palmeras, y que ello debe entenderse como un problema de desequilibrio, pero también como una oportunidad. Por tanto, por todo ello, el Colegio de Arquitectos de Málaga se adelanta. Es una acción de pura contemporaneidad. Pasamos a esa segunda parte, la casa en contexto. En esta segunda parte, al construir un contexto intencionado, identificamos la singularidad paradisíaca de nuestros paisajes domésticos mediterráneos, a través de esa lectura transescalar, la arquitectura, la ciudad y el territorio malagueño, y también transdisciplinar, como veremos. En contraste con otras ciudades andaluzas cuyo imaginario se vincula a un patrimonio monumental y que se intensifica con la búsqueda del exotismo de los viajeros románticos, fisicidad, tangibilidad, escala, arquitecturas reconocibles y reconocidas. En Málaga no tenemos esos anclajes patrimoniales indiscutibles que vemos aquí, en estos dibujos de Ford. Bueno, el homenaje vaya a la casa donde estamos ahora mismo. Aunque como parte del Reino de Granada, Málaga no fue conquistada hasta 1487 y por tanto cabría esperar un estrato arquitectónico más evidente y físico de ese largo pasado islámico. El cambio operado en los gustos al orientarse hacia lo exótico, la alteridad frente a lo clásico, sitúa a Andalucía en un lugar central para los viajeros románticos del siglo XIX. Málaga, sin embargo, estaba únicamente en su camino de Gibraltar. Este paisaje, con claras connotaciones industriales, produce una imagen que se aleja de la visión romántica, siendo un puerto principal, comercial e industrial del Mediterráneo. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, Málaga era efectivamente el tercer puerto de Europa, un perfil industrial que perduraría hasta la segunda mitad del siglo XIX. En 1853, Desdón la pintó así de activa, inmersa en una actividad industrial y comercial en torno al puerto. Era una ciudad puramente comercial, con numerosas empresas extranjeras. Málaga, nos dice Alfonso Canales en el año 76, es una ciudad atípica, aunque ocupe un enclave en el eje de las Andalucías.
En 1849, Tomás de Bari, bueno, ya llega mi querida Ana Belén Quesada, que ya la había nombrado, y bueno, te quiero dedicar parte de esta presentación porque aquí hay mucho trabajo que no he hecho en casa. Bueno, eran muchas imágenes que nos van a recordar. En 1849, Tomás de Bari describió la ciudad como un paisaje industrial en el que no estaban presentes gran parte de las tradiciones andaluzas. En contraste con Sevilla, con su inmenso trazado islámico, el centro histórico más grande de Europa, salpicado de monumentos dominantes, el puerto de Málaga y su actividad predominarían en las crónicas de la ciudad. Fotógrafos como Lorraine inmortalizaron también los flujos comerciales en los que el vino dulce, las pasas y la caña de azúcar eran los productos de consumo por excelencia. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, esos valores del patrimonio malagueño? En esta tarde de junio, y revisitando esa fugacidad de su paisaje cambiante, reflexionaremos, desvelaremos sus valores singulares al hilo de sus paisajes domésticos, transitando con naturalidad de las casas al territorio, del territorio a la ciudad. Y es que Málaga y su paisaje nos atrae y seduce, aunque como hemos ya planteado, siempre ha tenido más difícil reivindicarse como patrimonio, en esa idea asumida de patrimonio arquitectónico urbano identificado con el monumento, con su fisicidad, con lo tangible, con lo más alejado en el tiempo. Málaga y sus arquitecturas han jugado con desventaja, pero ahora no. En la actualidad de los estudios patrimoniales, la reivindicación del patrimonio intangible pone a Málaga en una situación de mucha mejor comprensión de su dimensión patrimonial. Tras la caída del proyecto industrial aparece una voluntad, diríase una necesidad de vendernos en el marco de ese pasado tan valorado, pero menos presente en Málaga. Probamos un poquito al engaño, ¿no? La construcción de la imagen turística de Andalucía ha estado entonces dominada por lo que se ha dado en denominar el empeño romántico de la política de la promoción turística, aunque en sus propios folletos, como pueden leer, ya se reconocía que en Málaga había una ausencia de aquellas huellas históricas. Málaga pertenece a Andalucía y como tal formaba parte, generalmente, de los itinerarios románticos, pero quedó como ciudad de paso para los primeros viajeros, una ciudad, como decía antes, entre Gibraltar y Granada. A mediados del siglo XX, la intrépida Rose Macaulay, en su coche, sola, recorrió la costa andaluza, y en su libro Costa de Fábulas, siempre jugando con este tema de lo paradisíaco, todavía miraba Andalucía con ese criterio, afirmando que un día era suficiente para visitar lo que merecía la pena en Málaga. Eso no se lo perdono a Rose. Unos primeros días empezaron a destacar sus valores propios, su luz, su clima, su privilegiado enclave como valiosos activos culturales y turísticos. Aparece así ese valor que lo envuelve, la luz mediterránea, el enclave entre el mar y las montañas, que nos comienza a hablar de su unicidad, de su singularidad, un ambiente, una atmósfera. A partir de la segunda mitad del siglo XX, en 1958, las vías de Subirón se alejaron de esta dependencia romántica del pasado monumental y recordaron en su vía las cualidades etéreas de las ciudades y recurrieron incluso a Lope de Vega para resaltar esa condición ay locas, sienes de aire. Todo un imaginario, un espacio paradisíaco que identificaban con su ciudad y con su costa a modo de itinerario. Aunque Proust afirmaba que para ser paraíso debía ser indefectiblemente perdido, la cultura griega detectó ya en nuestra tierra unos valores que trascienden este mundo. ¿Estamos realmente ahora mismo pisando sobre el paraíso mismo? Quizá no les sorprendo porque ustedes ya lo saben porque viven en él, sin tanta explicación de esta catedrática que viene de Sevilla, aunque soy de aquí, y de este colegio. Bueno, los griegos situaban en el estrecho de Gibraltar, como ven en esta imagen tan conocida, el fin del mundo conocido. Aquí se encontraban los pilares de Hércules, por cierto, elemento imprescindible de nuestro escudo andaluz, donde Atlas estaba encargado de sostener el mundo. En ese punto, en nuestra tierra, se localizaba el jardín de las Hespérides, una de las representaciones clásicas del paraíso.
Permítanme detenerme en qué es el paraíso, qué valores atesora: ausencia de dolor, inmortalidad, felicidad, espacio acotado, vallado y domesticado, nos dice la etimología, el jardín y el huerto frente a la naturaleza silvaje. El concepto de límite intrínseco en la etimología de paraíso viene tanto de la separación del mundo, en el mundo persa la separación entre la realidad desértica y esteparia de su territorio y el lugar acotado del rey, el jardín, bueno, o el Edén, en el caso del imaginario cristiano, como de la accesibilidad reservada a los privilegiados. Está limitado, está acotado. Para los acadios y los sumerios, el paraíso estaba en la tierra y quien lo encuentra alcanza la inmortalidad. La cultura islámica perpetuó la identificación del Mediterráneo con el paraíso, gracias a la fertilidad de la tierra, abundante en agua dulce, árboles frutales silvestres y el vino como producto tradicional, elementos que pertenecen a la descripción islámica del Jannat, el paraíso islámico. En concreto, la cultura islámica nos sitúa en realidad en Andalucía, de en torno a todo el Mediterráneo, y dice: oh Andalucía, qué felices sois, tenéis agua, sombra y ríos y árboles, y pongo en negrita: el paraíso eterno está en vuestras moradas, está en nuestras casas, si pudiese escoger, este sería el que eligiera, es decir, está en nuestras casas. Pero si continuamos, la cultura islámica también localizó, no solo en Andalucía, en Málaga, el paraíso. No olvidemos que la cultura islámica es una cultura urbana y el lugar de la ciudad es central, por lo que da lugar a una visión fantástica de la misma, de la ciudad, que coincide con la idea de paraíso. Es decir, en la cultura islámica siempre el paraíso es un paraíso urbano. El control islámico de Andalucía durante siglos también consolidó esta parte del sur de Europa como un territorio eminentemente urbano, creando una visión de Andalucía en general y de Málaga en particular como un paraíso urbano, como pueden ver también en estas palabras de Artur, ¿no? Al-Idrisi, en su libro, que aquí tenéis la cita, del placer de quien desea recorrer el mundo, Tábula Rogeriana, de 1154, describió Málaga como un magnífico asentamiento urbano, con un extenso comercio, donde las higueras crecían en las afueras de la ciudad y el agua era abundante y dulce. Pero es importante puntualizar que Al-Idrisi escribía desde Sicilia, por lo que sus descripciones de lugares como Málaga se basaban en información de segunda mano, aunque generalmente muy precisa para los estándares geográficos de su época. Es decir, había ya un imaginario de Málaga como una de las ciudades más importantes y más maravillosas de la costa mediterránea andalusí, que le llegaba a Al-Idrisi por diversas partes, por diversas fuentes. Pero la ciudad es también su entorno, su periferia. Románticos y científicos se fijaron en sus alrededores. En 1858, Beaucourt captó una pequeña catedral en el horizonte y situó los campos de cultivo en el primer plano. Nunca se encontró la fotografía original, sin embargo, el grabado que os muestro está basado en la fotografía de Beaucourt, es un anónimo. La descripción de Gautier, por otra parte, no se centra en la ciudad, sino que hace hincapié en sus alrededores, en la periferia, donde encuentra similitudes con la vegetación africana y la luz, el brillo de sus casas y el mar, y por tanto del Mediterráneo como conexión paisajística. Se refiere a lo extraño, a lo singular, al blanco y al índigo, al límite, todo como el paraíso. Y llegamos al siglo XX, a Vicente Aleixandre, que también miraba desde fuera, aunque vivió aquí en Málaga, Premio Nobel de la Literatura. Bueno, esto se lo dedico a mi querida Ana Belén Quesada. Y bueno, dijo expresamente: Málaga, ciudad del paraíso, en los años 60, y decía, son trocitos, ¿no? Porque es mucho más larga, como saben, pero un soplo de eternidad pudo destruirte, ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un dios emergiste, mar alentado como un brazo que anhela a la ciudad voladora entre monte y abismo, blanca en los aires, con caridad de pájaro suspenso, que nunca arriba, oh ciudad, no en la tierra. Es aquí, en la periferia fértil de Málaga, donde Mercedes Martínez de las Rivas
junto con su marido Tomás Bolín, promueven su casa, nuestra casa actual, su paraíso y ahora nuestro paraíso urbano. Luz mediterránea, paisaje entre el mar y los montes, fertilidad de sus tierras de labor, ausencia de frío, una forma de habitar cosmopolita, abierta y vital. Su promotora, una mujer de Bilbao, representa ese mirar desde fuera, ese descubrimiento del paraíso desde los ojos del foráneo. En la arquitectura y en el paisaje se vehicula a través de la mirada del otro, que descubre nuestro paisaje, fundamental para identificar la singularidad de nuestros valores e incorporarlas a propuestas contemporáneas. En la maleta, su imaginario arquitectónico. Le encarga a Fernando Guerrero Estracha su propio paraíso, formas y texturas que le recordarán, que la transportarán al norte, a su Bilbao, esos otros paraísos, lo siento, con menos luz y peor tiempo. La transformación se concentraba en estos momentos de principios del 20 en la periferia de las ciudades, en sus nuevos barrios residenciales extramuros, como es el caso del Limonar, expansión burguesa al este de Málaga. Localización estratégica, pero desde un espacio limitado e inaccesible, cuya topografía nos permite disfrutar del mar, pero estar protegido. Ahí se localiza la antigua Casa de las Palmeras. Se trataba de una gran finca agraria, rural, adquirida a la familia Cruz Lares, como ya saben todos, cuya superficie original sobrepasaba los 420 hectáreas. Como el paraíso, se trataba de un espacio domesticado, agrario. El exotismo, luego en el jardín, con sus pavos, nenúfares y bambú, era simplemente un espejismo. El paraíso, para ser como tal, ha sido adaptado, antropizado. No era una naturaleza salvaje, aunque nos pudiera parecer como tal, ¿no? Demuelen la casa de carácter agrícola de los antiguos propietarios para buscar el lugar de implantación de la casa, cuya parcela delimitan, respetando el resto de la finca en su organización de carácter agrícola. Junto con construir un límite, encargan un jardín, elemento indispensable del paraíso, perderse y contemplar. Me acuerdo cuando vino Juan Ignacio Mirasasoro a dar una conferencia en ese magnífico ciclo, seminario permanente de arquitectura y urbanismo al que tuve el placer de participar. Y Mirasasoro interrumpe la conferencia, estaba contando su biblioteca esta preciosa de la UNED, para preguntar que quién gritaba en el jardín. Y era el grito, se llama el grito, lo he buscado, como se llama, el grito, el chillido, también se llama chillido, de nuestros pavos reales en época de celo. El mismo quizás, el mismo pavo real que se colocó un día delante de mi puerta del coche, un día que fui a hacer una gestión cualquiera, cotidiana, y no me dejaba irme. Bueno, pues eso es nuestro colegio. Desde el contexto histórico y arquitectónico, en el primer tercio del siglo XX, la crisis moral y económica en España se traslada a la arquitectura y al paisaje en forma de evasión. Los queríamos evadir, teníamos una crisis de identidad al perder nuestras colonias, a camino entre la realidad y la ficción, como esta casa-palacio o este hotel, también se le diría, en cuyo nombre ha perdurado esa genética paradisíaca, la Casa de las Palmeras, la avenida, etc., ¿no? Esas arquitecturas buscan y rebuscan una nueva identidad, y en Málaga se va a dar un regionalismo propio, alejado de las rigideces del interior sevillano. Tras esa crisis de 1898, Málaga da una respuesta singular, hedonista y evocadora. Ciro de la Torre, nuestro compañero, lo señala como una de las primeras arquitecturas de Guerrero Estracha auténticamente ecléctica, en esa mezcla de todos los elementos que tenían que componer ese paraíso, lo vasco, lo regionalista, lo gótico, lo regionalista, haciendo también una buena arquitectura. Este sentimiento de evasión y de divertimento arquitectónico no deriva en una arquitectura de cartón-piedra, ni mucho menos, al contrario, se va acompasando de un saber hacer. Urrutia, en su arquitectura española del siglo XX, diría de esas obras de la misma época, obras perfectamente acabadas y diseñadas desde el interior a la azotea, que se engastan en el tejido urbano como una joya y en cualquier parte. Una joya en nuestro colegio. Aunque Málaga no acababa ahí, en la periferia de su ciudad capital, la singularidad de toda la costa malagueña y no solo de su capital
está marcada por su condición de territorio limítrofe entre África y Europa, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Oriente y Occidente. Como confirmábamos, hay un denominador común en el hallazgo de los valores paradisíacos y etéreos de Málaga: el diálogo y la convivencia entre lo local y lo internacional. Cuando Felipe II encarga a Abigael de la representación de España, viene a Málaga y sí hace una representación desde el mar hacia Málaga, pero también elige hacer una vista desde la costa de 180 grados, donde no mirábamos a la costa, sino que lanzábamos la mirada al exterior. Ahí la tienen, esa maravillosa vista de 180 grados. Tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, la nueva apertura y alianzas con Estados Unidos facilita ese redescubrimiento desde la mirada extranjera al paisaje litoral. Vendrían los vuelos americanos que tanto hemos utilizado. Nuestra costa se comienza a transformar de manera sutil, como vemos, con piezas puntuales en el territorio, tanto interior como en el litoral. Peter Harden personaliza este momento. De origen norteamericano, estadounidense, pertenece a la inteligencia, arquitecto, pertenece a la inteligencia militar americana y viene a Europa dirigiendo la unidad de propaganda del Plan Marshall en 1955. Posteriormente se queda a trabajar como arquitecto y monta un estudio de arquitectura en París, como saben, con Bombay. Y a principios de los 60 se fascina con la arquitectura mediterránea de la costa española y trabaja primero en la costa catalana. Pero aquí en Alaurín de la Torre realizaría esta bellísima casa, que catalogó en ese proyecto nuestro de registro de arquitectura contemporánea nuestro querido Rafael de la Cruz, una vivienda donde integra sistemas constructivos locales, sabiduría tipológica de la casa patio con el denominado confort estadounidense. Se sitúa en la falda de una colina, a 6 kilómetros de la costa mediterránea, adaptando la tipología vernácula doméstica, que consiste, como ven en el plano, en dos crujías paralelas que se abren al interior mediante patios, separándose del exterior, haciendo uso de muros de granitos del lugar. Esta apuesta queda integrada con las nuevas formas de vida americana y el concepto de confort. Así, el granito del lugar, las cubiertas de teja y las cañas de sus pérgolas contrastan con la diafanidad y modernidad de la cocina, con el uso de la perfilería metálica, de materiales como el corcho y la madera, así como los elementos de diseño americanos. Sin olvidar las condiciones propias del sol, del paraíso, con este porche. De nuevo, ese maridaje para construir nuestro paraíso. La mirada foránea que encuentra esos valores y que lo incorpora también a lo propio, a lo local. Paisaje fértil encontrado. Paisaje cultivado por los primeros pueblos indígenas, antes de la llegada de los fenicios, en el siglo IX a.C. hasta nuestros días. En el siglo XVIII, Carter, anterior a los viajeros románticos, a contracorriente y en contraste con el viajero, con ese viaje culto, formativo de los aristócratas a Italia para aprender de la arquitectura clásica, él decide recorrer nuestro paisaje litoral y lo describe como un paisaje complejo y articulado. Carter se centró más en su dimensión territorial. Vivió casi 20 años en España y fue un gran conocedor de Andalucía. Sin embargo, se interesó especialmente por Málaga, a la que dedicó casi toda su conocida obra Un viaje de Gibraltar a Málaga. Se alquiló una casa en la costa, qué listo. Desde su terraza contemplaba el Mediterráneo. El soporte encontrado en una parcela, ya sea natural o rural, debe ser valorado e integrado en la propuesta residencial. Claro, yo tenía que traer a Bernardowski. Austraco se lo dedicó a Enrique Verón, que ya llegaremos ahí. Austraco de origen, como saben, y ciudadano estadounidense, arquitecto, comisario de exposiciones, diseñador de muebles y ropa, crítico internacional. Tras viajar durante 40 años buscando un lugar para construirse su casa, elige nuestra casa. Elige Frigiliana para realizar su casa estudio, su última obra y la única que haría para sí mismo. Le interesa muchísimo el paisaje rural, agrícola. Él respeta con veneración este paisaje rural encontrado, todos sus elementos. Aquí casi fotografía ese olivo de los 8 que encuentra en la parcela, como decía, casi con veneración, con primor.
Berta Rudowski, colabora activamente, es una parte muy importante del proyecto en las labores de medición. Ahí la vemos perdida entre los árboles, todos se conservarían, cada bancal agrícola, cada árbol, cada roca, todo quedó mientras se posaba la casa sobre este lugar persistente. La casa estudio se despliega, se fragmenta en distintos volúmenes, diferentes cotas, evitando la rigidez de una tipología, que hay por otro lado obsesionada, la tipología de casa-patio, pero ahí la despliega y deja en un lado el patio. También se detiene y no es atolondrado, no urbaniza el lugar, respetando la topografía en pendiente, que son más de 6 metros de cota. Él durante toda su vida, yo encuentro muchísimas fotos, bueno, él escribe a su amigo Kodech, le dice que quiere hacer una casa sin arquitectura. No sin arquitecto, ya una casa sin arquitectura directamente. Y él durante 10 años va haciendo estas fotos de la fachada para demostrar que con los árboles que había y con los que él ha incorporado, la casa va a desaparecer. Va a ser una casa sin arquitectura. Entonces, bueno, pues podemos hablar de un camuflaje que, como ven, lo consigue a lo largo de los años y, como os digo, son sus fotos personales. Y le hacía sus fotos y bueno, desaparecía. No significa esto renunciar a la dimensión cultural de la arquitectura. Él realiza una retícula de 3x3 que ocupa todo el lugar. Cuando vemos la planta, siempre nos parece que está sobreconstruida la casa. Luego no, es simplemente una retícula, que lo que hace es medir de manera intelectual, cultural, el paisaje y lo enfrenta, lo pone a dialogar con los árboles. Nos dice que la experiencia del lugar no debe ser a través de un cristal, sino fuera. Distingue, bueno, ese gesto moderno de vamos a poner un cristal, un maravilloso cristal para ver desde dentro, no. Él dice que hay que distinguir entre el interior y el exterior. Pongamos un muro, una pequeña puerta para obligarnos a salir y a poner todo el exterior con un programa doméstico. Frente al cristal, por tanto, la sabiduría del muro que nos protege y hace posible la libertad. La celebración íntima de la vida también en el exterior, como este comedor exterior de la casa. El patio, con sus espacios, en su planta lo pone, sus espacios de lluvia de sol matutina, lluvia de sol al atardecer. También eso está en el programa de la casa. Y por supuesto la piscina, en la cota más baja, donde él montaba esas habitaciones efímeras, que hoy me disculparán, pero no se las he traído, estoy con ellas, ¿no? Con esas telas al más estilo japonés, brasileño, que él hacía, que ponía y quitaba al lado de la piscina. Bueno, nuestra singularidad es también ser un espacio sin centralidades. En contraste con otras provincias donde existe una centralidad capitolina, la costa malagueña se constituye como una red litoral. La provincia de Málaga tiene una vocación descentralizada, característica del territorio mediterráneo. El Mediterráneo es un espacio-movimiento, como diría Brodel. Son sus rutas, las carreteras y las conexiones comerciales, los puertos, etc. Málaga está a solo 150 kilómetros del este, del estrecho de Gibraltar. La condición fronteriza de su costa ha intensificado esa vocación infraestructural. Tanto las conexiones marítimas como las viarias han caracterizado la idea de la costa como red. Si el paraíso por definición es limitado y accesible por unos pocos, ¿es posible democratizar el paraíso? En Málaga todo es posible. La ola de transformación territorial de la costa viene con su interpretación como espacio turístico para todos y todas. Democratización del paraíso. Su carretera paralela a la costa se considera por vez primera itinerario de primer orden. Solo eran itinerarios de primer orden las carreteras radiales que terminaban en Madrid. El descanso del trabajo es un concepto moderno, no lo olvidemos. La ciudad y el territorio reservan un lugar para esta nueva función. Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo urbanístico alcanzó las afueras y el paraíso se desplazaría hacia la costa. Entre la línea del litoral y la topografía prominente discurre nuestra mítica nacional N340, que tuvo sus antecedentes en el concepto infraestructural, como sabéis, romano de colonización.
rapidez, accesibilidad y democratización del paraíso. Las murallas cayeron y la exclusividad de los primeros enclaves dio paso al moderno viaje y la drástica transformación turística contemporánea en menos de medio siglo. Sol y playa, libertad y sueños, los primeros intelectuales y artistas que descubrieron este paraje alternativo encontraron en su orilla su inspiración. Los poetas de la llamada generación del 27 encontraron en la Costa del Sol un lugar que irradiaba libertad y contribuyeron una vez más a la imagen paradisíaca del litoral malagueño. Luis Cernuda reflejó en su poema del 29, El indolente, el poder de seducción de la costa mediterránea, como indicaba Ana Belén Quesada en sus escritos. Ellos, artistas intelectuales, seguían siendo sin duda una élite. Es con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 que proclama el descanso laboral como derecho universal, cuando en la posguerra se produce el milagro del paraíso para todos los públicos en la costa del malagueña. En concreto, su espacio natural excepcional del cordón dunar de Marbella, rodeado de fincas de labor, acoge la tercera ciudad sindical de vacaciones de España. La antigua ciudad sindical de vacaciones de Marbella fue proyectada por los arquitectos, como saben, Manuel Aymerich y Ángel Cardoso en los años 50. Con antecedentes realizados de los años 20, podemos afirmar que son las ciudades sindicales de vacaciones la formalización pública más completa y prácticamente última del concepto vacacional de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, antes de la llegada del turismo de masas de iniciativa privada, con consecuencias, como saben, para el turismo y el paisaje del litoral español. Fue la tercera, tras Tarragona y Pernora en Asturias, y última ciudad vacacional que se construyó. Es así la que consolida el programa, la hace completa y por tanto es la que tiene mayor interés arquitectónico y también de implantación de conjunto. Es además la única que se ha mantenido en uso desde el para el descanso social hasta fechas muy recientes. Se compuso de 4 espacios: la zona residencial, de casi 200 apartamentos, los edificios comunitarios, zona de recepción, iglesia, comedor, zonas de tienda, aparcamientos, la zona deportiva y la zona marítima, bar y vestuarios de playa. Como cuestión innovadora e inédita frente a las otras 2 ciudades que le nombraba, incluye un parque donde se implantan los distintos edificios, abordándose el conjunto como un paisaje marítimo, que respeta el lugar que encuentra y lo complementa con un diseño de vegetación que se incorpora a lo ya existente. Una vez consolidada la plantación extensiva de árboles, se ha minimizado aún más, si cabe, el impacto de la intervención, pasando este parque escultórico que vemos a un bosque donde las viviendas parecen posteriores a la vegetación, parece que siempre hubiera estado allí. Podemos afirmar que este complejo tiene valores históricos, arquitectónicos y paisajísticos únicos a nivel nacional e internacional. Desde los años 80 y hasta la actualidad, este conjunto ha sido profusamente publicado, incluso incluido en inventarios y catálogos, también a nivel nacional e internacional. Lo ponen en valor como una obra única y singular, una joya de la arquitectura moderna, y se destaca su apuesta tipológica y sus formas expresivas de gran belleza, considerándolo de los ejemplos más elocuentes de nuestra arquitectura. Pero sus valores trascienden dichos valores tangibles, físicos de la arquitectura, a los que se une un valor ecológico, en tanto en cuanto fue una arquitectura que no solo respetó las características naturales de ese cordón dunar, sino que lo ha conservado hasta la actualidad. Es decir, el gran valor de una arquitectura que al construirse protege el lugar donde se implanta, pero en el centro de todo el valor social y el valor de uso. Este espacio de servicio público se ha mantenido operativo durante 60 años, en contraste con Cataluña y Asturias, que empezaron a demoler sus arquitecturas allá por los años 90, mientras que nosotros estábamos plenamente operativos. Su valor social es capital. Siempre se pensó para ofrecer un tiempo y un espacio alternativo en un entorno cada vez más consolidado y colonizado con la gran élite económica. Este paraíso, como ven aquí, democratizado en su momento, igualitario, ya es inaccesible.
Primero, expulsaron a los trabajadores y a las trabajadoras. Se ha reubicado a la plantilla que se resistió a moverse de allí. Luego se cerró al servicio público de este descanso social, destruyendo los valores centrales, social y de uso de este paisaje doméstico malagueño. Por último, se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Economía para proceder a una concesión administrativa de 75 años. Ser referente a nivel nacional, la única que había sido capaz de ofrecer ininterrumpidamente el descanso laboral como servicio público en medio de un área de exclusividad, resistiendo hasta ahora, nos hacía líderes en España y fuera de España. El aumento en más de un 125% de la edificabilidad y el uso privado son sin duda incompatibles con sus valores. Bueno, es momento de actuar. Las fuerzas vivas de la sociedad se han puesto, hemos realizado entre toda la sociedad un manifiesto al que les invito encarecidamente a que os unáis. Y leo la entradilla. La ciudad residencial Tiempo Libre de Marbella, un equipamiento público ejemplar y único en España, constituye una obra maestra de la arquitectura moderna reconocida internacionalmente, operativa durante más de 60 años, que ofrece un lugar de excepción para el descanso entendido como un servicio público. Está gravemente amenazada en la actualidad, tanto por el cese injustificado de su actividad como por un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que ordena su recalificación al uso hotelero y un aumento enorme de edificabilidad, lo que supondría su destrucción, una pérdida incalculable, tanto cultural como social. Por este motivo, os animamos a adheriros al manifiesto adjunto y convocamos al conjunto de la ciudadanía, asociaciones e instituciones a participar en las acciones que estamos realizando en defensa de la ciudad residencial Tiempo Libre de Marbella. Y ahí tienen el link en Marbella Activa para, por favor, los que ya no lo han hecho y los que todavía no lo han hecho, se unan. Bueno, y para terminar, volvemos a nuestra casa, la casa y paraíso de Las Palmeras, una casa para la arquitectura en Málaga. Esta casa que cumple 100 años y las acciones acontecidas en ella en ese tiempo desvelan unas claves de su valor, más allá, que también, de un valor histórico y arquitectónico. Bueno, ¿y cuáles son esos valores? Bueno, pues hablamos de la mediterraneidad después de haber hecho este recorrido como condición local de carácter universal. Camus hablaba de la fuerte conexión de un Mediterráneo sin fronteras entre las distintas geografías y culturas que lo conforman. Nuestra casa es muy malagueña, a través de la capacidad de convocar y dar la bienvenida a la mirada, a los deseos foráneos. Una casa mediterránea, local, que pertenece al lugar, pero capaz de acoger las claves de la vivienda vasca, las formas góticas, renacentistas, un primer eclecticismo brillante, una buena arquitectura, su valor de sincretismo, de formalización en una arquitectura que trasciende sin duda lo físico. La capacidad de asumir el cambio. Hablábamos de nuestra biblioteca, que sigue siendo una casa, ¿no? De asumir el cambio, la fugacidad y lo cambiante, el movimiento como algo característico. El patrimonio también cambia, y dicho cambio también posee valor, no nos tiene que dar miedo. A partir de principios del siglo XXI se asume y confirma esta condición cambiante del patrimonio, como cualquier fragmento de la realidad circundante. En su ocupación y rehabilitación por parte del colectivo de la arquitectura malagueña contribuimos a ese cambio, añadiendo valor de contemporaneidad. El reuso adaptativa, que se diría ahora, clave en este momento para la sostenibilidad de nuestras ciudades. Fue puesto en carga ya en los años 70, al que se han sucedido diversas transformaciones que ya habéis contado tan magníficamente en las conferencias. En el Tratado de las Nubes, la poesía de Rafael Pérez Estrada nos invitaba a reflexionar sobre lo efímero, lo liviano, lo que pasa, pero deja huella. La luz y su clima, una atmósfera, una energía vital, percibida por los que somos de aquí, pero descubierta y celebrada por los visitantes, que como Martínez de la Riva y Tomás Bolín, Berta y Berna Dudowski y la comunidad trabajadora y los usuarios de la ciudad residencial Tiempo Libre de Marbella,
nos confirman que el patrimonio intangible prevalece en nuestra arquitectura y ciudad malagueña frente a lo tangible, aunque soportado en esa arquitectura. No fuimos tierra de grandes y reconocibles monumentos, aunque en el imaginario colectivo el patrimonio se siga identificando con esas arquitecturas indiscutibles e históricas. En este milenio miramos y buscamos el patrimonio intangible y debemos aprovechar este momento para identificar nuestra singularidad y reivindicarla. Lo menudo, lo frágil, lo más sutil, lo liviano es también más patrimonio. Camus decía que nació, cuando recibió el premio Nobel, que nació pobre y en plenitud. No tenía nada tangible, pero no le faltaba de nada para una vitalidad especial, lo que él llamaba una dicha de ser. Hay una celebración de la vida característica que a veces, o casi siempre, se interpreta, cuando nos miran a los malagueños y a las malagueñas, como una banalidad fiestera, cuando estimo que está en la raíz de lo que aportamos al mundo. No nos engañemos, el patrimonio intangible es más frágil, si cabe, que el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico que lo soporta. La labor patrimonial de la vanguardia que el colegio comenzó hace más de 25 años debe continuar. Una casa de 100 años es un patrimonio muy joven y, como dijimos al comenzar, es por tanto patrimonio contemporáneo. Claro, la cabra siempre tira al monte, yo barro para el patrimonio contemporáneo. Y dado su poco valor de antigüedad, su pátina, que diría Hegel, un patrimonio poco valorado por la sociedad y en mayor riesgo. Hoy la hemos visto en un contexto mayor de esos otros patrimonios contemporáneos, esos paisajes domésticos fantásticos que jalonan a lo largo del siglo XX nuestro territorio litoral, muchos de ellos ya atacados y otros en peligro inminente. Ahora más que nunca es necesario asumir esa responsabilidad, esa acción de pura vanguardia que es salvaguardar nuestro patrimonio contemporáneo. Sin duda este centenario y todas sus actividades ya es una pieza clave. Oportunidad única de ponernos a la cabeza con nuestro patrimonio contemporáneo. ¿Quién dijo que el paraíso, además de estar localizado geográficamente, no puede ser también vanguardia? Felicidades a nuestra casa por su primer centenario. Termino también con una poesía, también dedico a mi querida Ana Belén Quesada, de Rafael Pérez Estrada, en La ciudad velada. Veo a Málaga como una extraña forma velada que esperase la resurrección de nuestra propia carne de ciudad luminosa y lúdica, que fue capaz de acuñar una hermosa imagen en la nostalgia de un poeta que la llamó libre de pecado, lo que tanto como nominarla Ciudad del Paraíso. Pues muchas gracias. Bueno, pues a vuestra disposición. Y si queréis comentar algo, preguntar algo, ejercer alguna acción revolucionaria, paradisíaca. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O comentarios? Bueno, pues nada. Aquí estamos disfrutando del paraíso, contemplando cómo disfrutarse desde su balcón. Bueno, pues un placer, de verdad, muchas gracias.